Bien, en la última clase estuvimos hablando precisamente de estos conceptos equivalentes que relacionaban la integral de línea en algunos conjuntos cerrados. Necesitábamos que las regiones fueran cerradas y abiertas y podíamos hablar del resultado de la integral de línea y algunos conceptos equivalentes, ¿cierto? Teníamos algunos resultados como que la integral de línea era independiente de la trayectoria, sí, solo si el campo vectorial es conservativo, ¿cierto? Recordemos, un campo vectorial es conservativo si existe una función potencial cuyo gradiente es el mismo campo vectorial. Por otro lado, también terminamos estudiando este teorema que dice precisamente lo siguiente. Si tenemos una región abierta conexa, R, la integral de línea es independiente de la trayectoria si solo si esa integral de línea es igual a 0 para toda trayectoria cerrada C en R. Para toda trayectoria cerrada C en R. Bien. Como les digo, hay algunas cosas que nos gustaría, por ejemplo, trabajar con respecto a estos conceptos. Acá uno puede estar haciendo un esquema más o menos de equivalencias. Lo que tenemos por ahora es que si el campo es conservativo, bueno, es conservativo sí, solo sí, es independiente de la trayectoria, ¿cierto? Tenemos este sí, solo sí. Y si es independiente de la trayectoria, concluimos que la integral de línea es 0 para toda trayectoria cerrada. Es decir, que a partir del hecho de ser conservativo podemos concluir directamente que esa integral de línea será 0 y con eso podemos resolver algunos problemas. Algo que más o menos esquematizábamos la clase pasada era resolver un problema de una integral de línea, tal vez en el espacio, ¿cierto? Y donde esto tuviera por acá una forma tal vez helicoidal, una forma de una hélice, y teníamos que tal vez que calcular la integral de línea desde A hasta B. ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos algo de este estilo, si el campo vectorial es conservativo, tengan en cuenta que el campo vectorial puede ser conservativo y la trayectoria es otra cosa, ¿no? La trayectoria no tiene nada no interfiere en nada con el campo vectorial y viceversa. Entonces, si necesitamos calcular esta integral de línea, pero solamente esta integral de línea acá podemos calcularla a través de otra trayectoria si podemos concluir que es independiente de la trayectoria, ¿cierto? Es decir, podemos tomar un segmento recto y en lugar de calcular esta integral de línea por esta que va a ser como una hélice, lo hacemos a través de ¿quién? A través de un segmento recto, que será mucho más sencillo el cálculo de esa integral de línea. ¿Bien? Podemos hacerlo de esa manera. Bueno, vamos ahora a la prueba para un campo conservativo. Con esto vamos a poder decidir cuándo un campo es conservativo. Algo que les comentaba también en la última clase es que no siempre los campos vectoriales con los que estamos trabajando son conservativos. Y en algunos casos es sencillo encontrar la función potencial. En otros casos, incluso aunque el campo vectorial llegue a ser conservativo, encontrar la función potencial puede ser un reto. Entonces, primero que nada vamos a ver cuándo el campo vectorial es conservativo para ver si existe esa función potencial y luego darnos a la tarea de buscarla. Tenemos una función vectorial, un campo vectorial, primera componente, en componente Y tengo una función P de XY, en la componente J una función Q de XY. Dice, es un campo vectorial conservativo en una región abierta R y P y Q son continuas y tienen primeras derivadas parciales. Entonces, se debe cumplir esto. Se debe cumplir esto. Que la derivada parcial de P con respecto a Y debe ser igual a la derivada parcial de Q con respecto a X. Esto para todo XY en la región R. E inversamente, si se cumple esta identidad 6, si se cumple esa identidad 6, en una región R simplemente conexa decimos que es un campo vectorial conservativo. De hecho, lo que vamos a usar nosotros es en la segunda parte del teorema. Si se cumple esa igualdad, podemos concluir que el campo vectorial es conservativo y bueno, luego darnos a la tarea
de, de verificar que existe esa función potencial y encontrarla. Bueno, por acá unos ejemplos. Tenemos algunos ejemplos. Tengo una función, la derivada parcial de y con respecto a y, que viene siendo la función p. La derivada parcial de p con respecto a y es 1 y la derivada parcial de q con respecto a x también es 1. Se verifica que es conservativo y de hecho nosotros ya hemos trabajado con la función potencial de este campo vectorial, ¿cierto? Que la función potencial es x más y más c y esta es nuestra función potencial. Ya habíamos trabajado con ella. Por ejemplo, esta otra, tomamos esta mi función p, derivamos parcialmente con respecto a y, la derivada es menos 6y cuadrado, tomamos esta como la función q, derivamos parcialmente con respecto a x y esa derivada parcial da 1. Como las derivadas parciales no son iguales, entonces el campo vectorial no es conservativo. ¿Bien? Ese campo vectorial no es conservativo. Si ese campo vectorial no es conservativo, entonces no vamos a poder concluir que la integral de línea es independiente de la trayectoria. En tal caso, si nos dan una trayectoria con un campo vectorial no conservativo, debemos seguir esa trayectoria. Bien, debemos seguir esa trayectoria. Acá, por ejemplo, tenemos otro caso en el cual encontramos que las derivadas parciales son la misma y por lo tanto el campo vectorial es conservativo. A ver, ¿cómo vamos a encontrar la función potencial? Ya lo dijimos en la clase pasada. Para encontrar esta función potencial, piensen que si f, esta función f es un campo vectorial conservativo, entonces el gradiente, ¿cierto? El gradiente de la función potencial va a ser f, va a ser f. Es decir, que así tal cual tenemos escrito esto de acá, ¿qué podríamos hacer? Vamos a integrar la primera parte, es decir, si tenemos a f de xy escrito como p de xy en i más q de xy en j, ¿cómo vamos a encontrar phi? Entonces simplemente para encontrar phi, vamos a hacer el siguiente proceso. Vamos a integrar a p de xy con respecto a x más la integral de q de xy con respecto a y. Y ojo, muy importante acá, vamos a decir lo siguiente, vamos a quitar las duplicidades. Es todo lo que vamos a hacer aquí, ¿bien? Vamos a hacerlo de esta forma, que bueno, va a ser un método un poco más práctico al que describen acá en el test. Este método es informal, es verdad, pero bueno, funciona y vamos a utilizar este. ¿Por qué funciona el método? Porque al calcular estas integrales son igual a integrales parciales. Al calcular estas integrales vamos a poder obtener phi. ¿Por qué? Porque si yo hago el gradiente de phi, tengan en cuenta que esto va a quedar aquí con respecto a xy, pero cuando yo haga el gradiente de phi y derive todo esto con respecto a x, me va a dar P en I y me va a dar, cuando derive con respecto a Y, me va a dar Q en J. Es decir, va a quedar la misma función F. Por eso es que funciona. Dicho esto, por ejemplo, calculemos la función potencial para esta función que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a integrar menos y, e a la menos xy con respecto a x. Por otro lado, vamos a integrar la función menos x e a la menos xy con respecto a y. ¿Cuánto da la primera integral? ¿Cuánto da esta primera integral con respecto a x? Esta primera integral da e a la menos xy más una constante. ¿Cierto? Observe, si yo derivo esto con respecto a x, me queda la misma función exponencial y la derivada de la interna, la derivada del exponente, con respecto a x es menos y. Queda esto que está aquí.
Y resulta que la integral con respecto a y es exactamente esto mismo. Entonces, dejo solamente esto acá. De manera que mi función potencial es simplemente e a la menos xy. ¿Bien? Es e a la menos xy. ¿Para qué me sirve la función potencial? Ya lo hemos visto. La función potencial será importante no solo para verificar que el campo vectorial es conservativo, sino también para el cálculo de integrales de línea. Porque el teorema fundamental de la integral de línea dice que si el campo vectorial es independiente de la trayectoria, ¿cierto? Y es un campo vectorial, por lo tanto, conservativo, entonces esta integral f punto de r sobre una curva, ¿qué será? Simplemente será la función potencial evaluada en el punto final menos la función potencial evaluada en el punto inicial. Y esto será ese cálculo de esa integral de línea. Recuerden, cuando el campo vectorial es conservativo y por lo tanto independiente de la trayectoria. Ahí vamos a necesitar saber quién es la función potencial. Bien. Bueno, veamos entonces por acá algunos ejemplos más. Bueno, acá está esa pregunta, ¿no? Si es conservativo, ¿cómo encontrar phi para f? Ya hemos dicho entonces cómo encontrar phi. Ahora vamos a verificar, por ejemplo, con esta función que está acá, que podemos comparar el resultado. Vean la función del ítem A. Dice, demuestre que esta función es independiente, ese campo vectorial básicamente es conservativo, ¿no? Quiero demostrar que esta integral de línea es independiente de la trayectoria entre estos dos puntos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí básicamente es mostrar que el campo vectorial es conservativo. Luego encontramos la función potencial para phi y luego calculamos la integral de línea. A ver, vamos a tomar este enunciado y vamos a resolver el ejercicio en el tablero. Y ahora comparamos los resultados con lo que se obtiene aquí en el texto. A ver, entonces, primero que nada, vamos a verificar que el campo vectorial es conservativo. Para verificar que el campo vectorial es conservativo, tenemos acá nuestra función p de xy, que es la que acompaña acá la componente y, ¿cierto? Es y cuadrado menos 6xy más 6. Y tenemos por aquí la función q de xy, que es 2xy menos 3x al cuadrado menos 2y. ¿Qué procedemos a hacer entonces? Vamos a proceder a calcular las derivadas parciales. ¿Qué derivadas parciales? Acá derivamos parcialmente p con respecto a y. ¿Qué es lo que dice el criterio, cierto? El criterio ese del teorema del campo conservativo. ¿Cuál es la derivada parcial de p con respecto a y? Esto es 2y menos 6x, ¿sí? ¿Y cuál es la derivada parcial de q? Derivada parcial de q con respecto a x. ¿Cuál es esa derivada parcial? Con respecto a x, esto será 2y menos 6x, y bueno, esto va a ser. Si ustedes observan, estas dos cantidades son como, son iguales. Por lo tanto, el campo vectorial es conservativo y al ser conservativo, queda demostrado que esta integral de línea es independiente de la trayectoria. Bien, es independiente de la trayectoria. Esto fue el ítem A. Bueno, parece que hay algo por ahí. Entonces, esto fue el ítem A. Conclusión. F es conservativo y por tanto, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que la integral de línea es independiente de la trayectoria, ¿cierto? Que f punto de r es independiente de la trayectoria. Es lo que podemos concluir.
Ahora, vamos a ver el ítem B. El ítem B. En el ítem B nos pide allá la función potencial phi. Se nos pide allá la función potencial phi. Entonces vamos a tomar nuevamente, bueno, voy a copiar esto otra vez y pegarlo para no estar subiendo y bajando. Paso, borro esto aquí para ya no empezar en otro tablero. Se nos pide allá la función potencial phi. ¿Cómo hallamos esa función potencial phi? Tenemos el enunciado. Encontramos la función potencial phi, recordemos, para hallar la función potencial phi básicamente vamos a integrar, ¿cierto? Lo que tiene la función en la componente y con respecto a x, es decir, voy a calcular por un lado la integral de y cuadrado menos 6xy más 6, esto con respecto a x, y por otro lado voy a calcular esta integral, la integral de 2xy menos 3x al cuadrado menos 2y con respecto a y. Vamos a calcular estas dos integrales y al calcular estas dos integrales solamente vamos a escribir una vez lo que nos encontremos en las respuestas, ¿bien? Es decir, aprovecho y borrando esto por acá. ¿Cuánto da esa primera integral con respecto a x? ¿Cuánto da? Esto es x y cuadrado menos 3x cuadrado y más 6x, ¿cierto? Y bueno, aquí más una constante, pero vamos a omitir esa constante. Vamos a omitir esa constante. ¿Cuánto da la integral con respecto a y? A ver, acá tenemos x y cuadrado, ¿cierto? Menos 3x al cuadrado y. Y acá tenemos menos y cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros consideramos estas dos integrales, para obtener phi, voy a hacer la suma, ojo, voy a hacer la suma de estas dos integrales, pero voy a escribir solamente una vez cada objeto, cada elemento que está allí. Es decir, mi función phi de x, y, ¿quién es? Observen, en ambas aparece xy cuadrado, ¿cierto? Aparece, entonces lo escribo una vez. En ambas aparece menos 3x cuadrado y, lo escribo una vez. En la de arriba aparece 6x, lo escribo. No tiene que aparecer en ambas. En la de abajo aparece y cuadrado, lo escribo. Lo que aparezca más de una vez, lo escribo una sola vez. Y lo que aparezca una sola vez, pues simplemente lo escribimos. Bien, simplemente lo escribimos. Y esta es mi función potencial phi. Esa es mi función potencial phi. Podemos verificarlo y no está de más. Cuando uno quiere verificar, verifiquemos quién es el gradiente de phi. El gradiente de phi, ¿quién es? Derivada parcial de toda esta función con respecto a x. Es decir, va a quedar y cuadrado menos 6xy más 6, ¿cierto? Y y cuadrado da 0. Esto en la dirección de y. Esto en la dirección de y. Recuerden cómo se calcula el gradiente, ¿cierto? Derivada parcial con respecto a x en y, más derivada parcial con respecto a y en j, y si es de tres variables, más derivada parcial de z con respecto a k, en la dirección de k. Y acá pues tenemos ahora la derivada parcial de todo esto con respecto a y, es 2xy menos 3x al cuadrado menos 2y, esto en la dirección de j. Y si ustedes comparan, es la misma función que tenemos acá, la función f. Efectivamente, este phi es la función potencial de f. ¿De acuerdo? Ahí queda verificado. Listo el numeral 2. Ahora el numeral 3, el ítem C, pide hallar la integral de línea de menos 1,0 a 3,4. Bien, como es independiente de la trayectoria, de hecho en este ejemplo ni siquiera nos dan una curva, esta integral de línea, bueno, acá del punto inicial que es menos 1,0 a 3,4, si no estoy mal, vamos a verificar. Menos 1,0 hasta 3,4 de f punto de r. Por el teorema fundamental de la integral de línea, ¿esto qué es? Es la función potencial
evaluada en quién? En el punto final, 3,4, ¿sí? Menos la función potencial evaluada en el punto inicial, menos 1, 0. Y ahora simplemente evaluamos acá nuestra función potencial. Nuestra función potencial evaluada allí, ¿quién será? Entonces, phi evaluado en 3,4. Hagan la cuenta a ver cuánto da phi evaluado en 3,4. Esto es 3 por 4 al cuadrado menos 3 por 3 al cuadrado por 4 más 6 por 3 menos 4 al cuadrado. A ver. A mí la cuenta me está dando menos 58. Menos 58. ¿Cuánto les está dando a ustedes? Lo mismo, profe. Listo. ¿Y cuánto da esto evaluado en menos 1,0? A ver, llévale 0, es decir, todo lo que tenga y se hace 0. Por lo tanto, esto va a dar menos Menos 6, 6. profe. Eso. Y con este otro menos, queda más 6, ¿no? Por lo tanto, toda esta integral de línea da menos 52. 50. Da eso, menos 52. Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Vamos a ver entonces acá, a comparar los resultados. Acá la forma en la que se obtiene la integral de línea, perdón, la función potencial es un poco diferente. Se muestra igual que el campo es conservativo. De hecho, a ver, las derivadas parciales tienen que habernos dado, tuvo que habernos dado lo mismo, ¿no? Y menos 6x. Precisamente esto que está aquí. Hacen las cuentas para encontrar la función potencial phi. Acá la encuentran. Es xy cuadrado menos 3x cuadrado y más 6x menos y cuadrado. Que a ver, si no estoy mal, fue lo mismo que nosotros obtuvimos. Y finalmente, pues, se evalúa esto, la función potencial, ¿cierto? Desde el punto menos 1, 0 al punto 3, 4 y el resultado es menos 52. A ver, muchas cosas de la teoría que estamos nosotros resolviendo, estamos desarrollando acá, se mantiene para campos vectoriales en 3 dimensiones. Y acá, por eso quería yo hacer algunos comentarios. Si ustedes recuerdan, bueno, acá por ejemplo, estos teoremas del campo conservativo se definen sobre una región abierta y por supuesto es una región abierta del plano, en una región abierta y conexa en el plano, ¿cierto? Pero todo esto se mantiene porque de hecho cuando ustedes observan acá en la terminología, cuando hablamos de una región, se habla de una región en el plano o en el espacio. Es decir, que la definición de conexidad es la misma para el plano o para el espacio. Es la misma. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea conexa? Que se puede unir a través de una curva suave por partes sin que la curva abandone en ningún momento la región, ¿no? A ver, algunos otros resultados que también vamos a ver su análogo en lo que serán un campo vectorial en 3 dimensiones. Ya vamos a ver su análogo. Acá, este teorema fundamental se refiere a una región abierta R del plano, ¿cierto? Y decimos que es independiente de la trayectoria si el campo vectorial es conservativo. Entonces, si el campo vectorial es conservativo, lo que dice el teorema fundamental básicamente es que esta integral de línea se puede calcular así. Esto se va a mantener, aunque acá, bueno, tenemos una región abierta en el plano, también se va a mantener para cuando tengamos una región en el espacio. Hay algunas cosas acá que se mantienen tanto en el plano como en el espacio.
Y bueno, vamos a ver esos resultados entonces en tres dimensiones, ¿no? En campos vectoriales de tres dimensiones. A ver, creo que ya me pasé por aquí. Acá está. Entonces, nuevamente, tengo ahora un campo vectorial de tres dimensiones. Tengo una función P en I, una función Q en J y una función R en K. Decimos que una curva, vamos a tomar una curva suave por partes. Esta curva será parametrizada. Lo más común acá es que sea parametrizada, pero ya vamos a ver en qué caso se puede trabajar de otra forma. Una curva parametrizada, y esto básicamente nuevamente describe la posición de cualquier punto sobre la curva. Esto de hecho lo que está haciendo es parametrizar a la curva C. Bien, entonces esta integral de línea, nuevamente si tenemos un campo vectorial conservativo tridimensional, que ya vamos a decir cuál es el criterio para decidir que el campo vectorial es conservativo, entonces se cumple nuevamente el teorema fundamental de la integral de línea. Es decir, si es en dos dimensiones o en tres dimensiones, el teorema fundamental se mantiene, se cumple. Bien, si la curva es, bueno, si tenemos una curva en un espacio tridimensional, una integral de línea es independiente de la trayectoria, siempre y cuando el campo vectorial sea conservativo, este resultado se mantiene, ¿cierto? Es decir, es independiente de la trayectoria si solo si el campo vectorial es conservativo, funciona en R2 y en R3 en 2 y 3 dimensiones. Y acá tenemos el análogo del teorema que permite concluir cuando un campo vectorial es conservativo. Y mucho cuidado a esto. Recordemos que, a ver, acá se alcanza a ver, ¿cómo es la función, cierto? El campo vectorial. Tenemos P en I, Q en J y R en K. Vean cómo vamos a igualar pares de derivadas parciales. La derivada parcial de P con respecto a I, a Y, y la derivada parcial de Q con respecto a X. Es decir, lo de P con respecto a lo de J y lo de Q con respecto a lo de X. Estas dos. Luego, el mismo P, pero ahora con R. Es decir, P con R y R pues es en términos de Z, ¿cierto? Derivada parcial de P con respecto a Z igual a la derivada parcial de R con respecto a ¿quién? A X. Y finalmente, entre Q y R. Derivada parcial de Q con respecto a Z debe ser igual a la derivada parcial de R con respecto a Y. Es decir, se calculan todas esas derivadas parciales cruzadas. Si ustedes observan, acá están todas. Y cuando las cruzo, por ejemplo, tengan en cuenta que lo que está en la primera componente tiene que ver con X, ¿cierto? Con la primera variable. Lo que está en la segunda componente J tiene que ver con Y. Y lo que está en K tiene que ver con Z. Es decir, cuando se cruzan, voy a comparar la derivada parcial de P con respecto a Z. ¿Debo compararla con quién? Con la derivada parcial de Z con respecto a X, que son lo que tenemos en estas tres. Cuando hacemos esa comparación de derivadas parciales y obtenemos que las tres comparaciones son iguales, ocurren las tres igualdades, entonces estamos hablando de un campo vectorial conservativo en tres dimensiones. Bien, de tres dimensiones. ¿Cómo se calcula la función potencial? De forma totalmente análoga. Solamente que ahora, ¿qué vamos a hacer para calcular la función potencial? Vamos a integrar P con respecto a X, vamos a integrar Q con respecto a Y vamos a integrar R con respecto a Z. Hago las tres integrales, lo que aparezca más de una vez lo escribo una sola vez y lo que aparezca una sola vez lo escribo, ¿no? De esa manera se va a calcular la función potencial, totalmente análogo a como se hace en dos dimensiones. Entonces veamos, por ejemplo, a ver, vamos a mirar aquí este campo vectorial. Bueno, a ver, aquí nos piden esta integral de línea. Si ustedes observan esta integral de línea, vean cómo está acá el de X, el de Y y el de Z. Esto no es otra cosa que la integral de línea f punto de R. Recuerden que ¿quién es el de R? El de R, si tenemos una función, esto es un diferencial total.
Si tenemos una función de dos variables, esto es de x en y siempre, más de y en j. Pero si es de tres variables, le agregamos un de z en k. ¿Sí? Y acá están apareciendo precisamente estos, ¿no? Es decir, que ¿quién es mi función, mi campo vectorial? ¿Quién es mi campo vectorial? Mi campo vectorial es lo siguiente. Tengo acá la función f de x, y, z y es, en la primera componente tenemos y más yz. Esto en y, más x más 3z al cubo más xz en j, más 9yz cuadrado más xy menos 1 en la dirección de k, en esa dirección de k. Entonces quiero saber si este campo vectorial que está aquí es conservativo. Quiero ver si es conservativo. Entonces empezamos. ¿Cuál es la derivada parcial de p con respecto a y? Esta función con respecto a y, ¿cuánto da esa derivada parcial? ¿Cuánto da la derivada parcial de p con respecto a y? ¿Cuánto da, muchachos? 1 más z, ¿no? 1. ¿Cierto? Con respecto a y es 1 más z. ¿Cuánto es la derivada parcial de q? Mírenlo aquí, la derivada parcial de q con respecto a quién? A x. A x. 1 más z también. Entonces estas se están dando igual. Derivada parcial de q con respecto a x. Ahora, derivada parcial de p con respecto a z. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da esa derivada parcial de p con respecto a z? Y, ¿no? Sí, señor, da y. ¿Y cuánto es la derivada parcial de r, la última función, con respecto a x? Vamos a ver qué es, observen esto, con respecto a x. Y también, profe. Exactamente, entonces se cumple esto también. Ahora, finalmente necesitamos verificar que la derivada parcial de q con respecto a z, ¿cuánto da esta derivada parcial de q con respecto a z? 9z al cuadrado más x. 9z cuadrado más x, muy bien. Esto debe ser igual a la derivada parcial de r con respecto a y. Veamos, derivada parcial de r con respecto a y nos queda 9z cuadrado más x. Bien. Por lo tanto, como las tres igualdades se cumplen, tenemos acá un campo vectorial que es conservativo. Y como es conservativo, queda demostrado que esta integral de línea es como independiente de la trayectoria. Es independiente de la trayectoria. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a calcular la función potencial. Vamos a calcular esa función potencial y luego vamos a calcular entonces cuánto da esta integral usando el teorema fundamental en tres dimensiones. ¿Bien? A ver, calculen esa función potencial. Bueno, vamos a ver cómo queda entonces esa función potencial. Tengan en cuenta, a ver, voy a borrar todos estos dibujos. Tengan en cuenta que para calcular la función potencial vamos a integrar mi función P con respecto a X, ¿cierto? Mi función Q con respecto a Y y mi función Z con respecto, bueno, esta última con respecto a Z, ¿no? Más o menos lo que tenemos aquí escrito.
Observen, la integral de la primera función con respecto a x que da, nos queda y x más x, y, z. ¿Estamos de acuerdo? Esta primera integral con respecto a x. ¿Cuánto da la segunda integral con respecto a y? ¿Cuánto da? La integral de esta función q con respecto a y, ¿cuánto da? XY más 3Z cubo Y Vamos a poner así, 3yz al cubo más xyz, ¿cierto? ¿Y cuánto da la última integral con respecto, la integral de esta función r con respecto a z? Con respecto a z. 3yz al cubo 3yz al cubo más xyz menos z. más xyz menos z, ¿cierto? Observe, cuando comparo las tres integrales, los tres resultados, voy a escribir entonces mi función potencial. Mi función potencial phi, en términos de x, y, z, ¿quién es? Observe, aparece xy, ¿cierto? Lo escribo una vez, xy. Aparece 3 veces y, z al cubo. Lo escribo una vez, 3 veces y, z al cubo. Aparece acá en cada una de ellas xyz, lo escribo también una sola vez, xyz, y aparece una vez el menos z. Y escribo este así. Esa es mi función potencial. Si lo hacemos de esa forma, es fácil calcular esa función potencial. Resulta siendo fácil. Vuelvo y repito, es algo informal, pero funciona. Teniendo esta función potencial, podemos entonces ahora calcular el ítem B. Como es independiente de la trayectoria, existe la función potencial, de hecho ya la calculamos, y por lo tanto, la función, esta integral de línea en el ítem B, ¿qué será? Será simplemente la función potencial evaluada en 2, 1, 4, menos la función potencial evaluada en 1, 1, 1. ¿Cuánto da la función potencial evaluada en 2, 1, 4? A ver, hagamos esa cuenta. ¿Cuánto da esa cuenta? Evaluada en 2, 1, 4. Entonces tenemos aquí, A mí me da 198. 198 me da a mí. bueno, Ajá. listo. Si tienen los dos ese mismo resultado, no creo que, no esperaría que esté mal. Ahora evaluado en 1, 1, 1. Quedaría acá 1 más 3, más 1, eso es 5, menos 1, eso es 4. 4. Entonces queda acá menos 4, por lo tanto esto es 194. Este es el resultado de esa integral de línea. Bien. Observen, los conceptos son exactamente los mismos para los que estamos usando en 2 dimensiones que en 3 dimensiones con respecto a qué? A la independencia de la trayectoria, ¿cierto? Y por lo tanto, el hecho de que el campo vectorial sea conservativo. El teorema fundamental de la integral de línea también se aplica en 3 dimensiones. Y entonces estamos haciendo las cuentas más o menos como hicimos hace un momento para una función de 2 dimensiones, ¿cierto? Hallando la función potencial y evaluando la función potencial en el punto final y punto inicial, es decir, usando el teorema fundamental, también se usa acá en 3 dimensiones. Bueno, acá, como les digo, muestra que el campo vectorial es conservativo. Precisamente acá se hace un proceso un poco extenso para hallar la función potencial, y una vez se obtiene la función potencial, entonces se evalúa, ¿cierto? La integral de línea es, usando el teorema fundamental, básicamente la función potencial evaluada en punto inicial menos punto final, y bueno, es precisamente esto, 194, lo que obtuvimos nosotros. Bien. Bueno.
A ver, vamos a hacer acá un par de ejercicios más. Quiero que resolvamos el ejercicio 13 y quiero que resolvamos el ejercicio 18. ¿Qué es lo que hay que hacer? Determinar si el campo vectorial es conservativo y si es conservativo, hallar la función potencial phi. A ver, hagan eso.
Bueno, vamos a resolver el ejercicio 13 y el 18. A ver, el ejercicio 13. Necesitamos ver si el campo vectorial es conservativo y si es conservativo, encontrar la función potencial. En el ejercicio 13 tenemos la siguiente función. F de xy igual a y cuadrado coseno de x y cuadrado en y menos 2xy seno de x y cuadrado en j. Xy cuadrado en j. Vamos a calcular entonces derivada parcial de p con respecto a y, ¿cierto? ¿Cuánto da esa derivada parcial con respecto a y? Aquí hay un producto. Derivada del primer término, esto es 2y por coseno de x y cuadrado, más el primero, que es y cuadrado, por la derivada del segundo, que es ¿quién? Es menos seno de x y cuadrado, ¿cierto? Por la derivada interna, estamos derivando con respecto a y, esto es 2xy. Bien, es decir, bueno, vamos a organizar esto un poco más. Acá tenemos 2y coseno de x y cuadrado y acá tendremos entonces menos 2x y al cubo seno de x y cuadrado. Eso por ese lado, ¿no? Ahora, por el otro lado tenemos derivada parcial de q con respecto a x. Derivada parcial de q con respecto a x. Es decir, esta expresión con respecto a x. Igual es un producto, ¿cierto? En la primera dejamos la constante quieta, menos 2y, derivada de x es 1, seno de x y cuadrado, más, bueno, nuevamente acá la constante, que es menos 2, pero ahora vamos a derivar esto de la siguiente manera. Bueno, tenemos acá menos 2y, el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es ¿quién? Es coseno de x y cuadrado por la derivada interna, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada interna con respecto a x? Es y cuadrado. Dicho esto, a ver, ¿esto cómo queda? Queda menos 2y seno de x y cuadrado, así. Y en la segunda nos queda menos 2x y al cubo coseno de x y cuadrado. ¿Sí les quedaron así esas derivadas parciales? Sí, profe. Por lo tanto, el campo vectorial no es conservativo, ¿cierto? Si ustedes observan, las derivadas parciales no son iguales, y por lo tanto el campo vectorial no es conservativo. Si no es conservativo, no hay nada que hacer allí, no vamos a hallar ninguna función potencial, ¿cierto? Nada que hacer allí. Bien, no es conservativo. Vamos a concluir de esa manera. Conclusión, F no es conservativo. F no es conservativo. Listo. Segundo, vamos a hacer el problema 18. Verificamos si eso no es conservativo y si llega a ser conservativo, entonces encontramos la función potencial phi. Problema 18, tenemos una función en tres variables, x, y, z. Acá en la primera componente tenemos 2xy, ¿cierto? 2xy en y, más x al cuadrado menos z e a la menos y en j más e a la menos y menos 1 en k. Vamos a tener que calcular entonces derivadas parciales
A ver, derivada parcial de P con respecto a Y, derivada parcial de P con respecto a Z. A ver, derivada parcial de P con respecto a Y, 2x. Derivada parcial de P con respecto a Z, 0. Ahora por este lado vamos calculando. Derivada parcial de Q con respecto a X. Derivada parcial de Q con respecto a X, ¿quién es? Acá esta función Q con respecto a X es 2x. Derivada parcial de Q con respecto a Z. Derivada parcial de esta Q con respecto a Z, ¿quién es? ¿Cuánto da? E a la menos Y. Queda menos E a la menos Y, ¿cierto? Menos E a la menos Y. Ahora, derivada parcial de Z, bueno, de R, derivada parcial de R, esa tercera función, con respecto a X, y derivada parcial de R con respecto a Y. Derivada parcial de R con respecto a X, 0. Derivada parcial de R con respecto a Y es menos E a la menos Y. De esta manera, tengamos en cuenta. La derivada parcial de P con respecto a Y es igual a la derivada parcial de P de Q con respecto a X. Son estas que deben ser iguales. ¿Quiénes otras deben ser iguales? Esta derivada parcial de P con respecto a Z con la derivada parcial de R con respecto a X. Acá están. Estas son iguales. Y las otras que deben ser iguales son derivada parcial de Q con respecto a Z y derivada parcial de R con respecto a Y. Como se da la igualdad entre esas derivadas parciales, podemos concluir que F es conservativo. Ese campo vectorial F es conservativo. Y al ser conservativo vamos a proceder a calcular la función potencial phi. Entonces, a ver, para hallar phi vamos a integral con respecto a x de P. ¿Cuál es la integral con respecto a x de P? Con respecto a x. Esto es x al cuadrado y, ¿cierto? Integral con respecto a y de la función q, con respecto a y. Tenemos x al cuadrado, queda con respecto a y, x al cuadrado y, que ya está, no voy a escribirlo otra vez, e integral con respecto a y de menos z e a la menos y. Esto será más z e a la menos y. ¿Sí? A ver, si nosotros derivamos esto, ahorita vamos a ver que la derivada nos da precisamente la función f. Y ahora finalmente derivada integral de la función r con respecto a z. Con respecto a z nos queda z e a la menos y, que ya está, no lo voy a escribir otra vez. Y la integral de menos 1 con respecto a z es menos z. Esta es mi función phi. Esta es mi función phi x, y, z. Yo les aconsejo cuando tengan la función phi, de hecho uno no se demora mucho cuando se obtiene la función phi no se demora mucho en calcular el gradiente. Y si uno calcula el gradiente de phi, precisamente es la función f, que es lo que debe ocurrir, entonces el phi nos quedó bien calculado. Porque a veces puede ser que un error, muchachos, un error de un signo. De pronto que acá en lugar de poner más puse un menos. O un error que de pronto acá en lugar de poner y puse, perdón, en vez de poner menos z puse menos y o algo por el estilo. Entonces, si cometo un error así de pequeño, eso va a cambiar los resultados, ¿cierto? Entonces realmente no toma mucho tiempo. Derivada parcial de todo esto, a ver, gradiente, es la derivada parcial de todo esto con respecto a x. Acá tengo 2xy, esto va a dar 0 y esto va a dar 0, y esto en y. Más derivada parcial de todo esto con respecto a y. Con respecto a y, tenemos entonces lo siguiente. De esta primera nos queda x al cuadrado y de esta segunda nos queda menos, z es constante,
bueno, ¿cierto? Que haría más z constante y la derivada parcial de e a la menos y es e a la menos y por la interna, que es menos 1, nos queda de esta manera. Esto con respecto a y da 0. Y finalmente, derivada parcial con respecto a z, ¿quién es? Es e a la menos y menos 1. Esto en la dirección de k. Y si ustedes comparan, esto es exactamente mi función f. Como les digo, no me demoro mucho. Tal vez me demoro un par de minutos a lo sumo. Un par de minutos en calcular esas derivadas parciales. En calcular ese gradiente. Pero si me tomo ese tiempo, así puedo evitar cometer errores. Porque puede ser que en algún momento, como les digo, tal vez puede ser simplemente un error de escritura. Tal vez acá escribí un más z. ¿Sí? Escribí un más z. Cuando calculo el gradiente, y si ese gradiente no es exactamente mi función f, entonces puedo revisar y darme cuenta en dónde cometí algún error. Bien, yo les aconsejo eso para que tratemos de ir regulando el proceso y minimizar los errores en el procedimiento. Bien, bueno, vamos a calcular entonces también otro tipo de estas integrales que están acá, bueno, todas al parecer son independientes de la trayectoria. Si ustedes observan, por ejemplo, el ejercicio 10, nos dan la función, bueno, el campo vectorial y nos dan la integral de línea entre dos puntos. Nuevamente lo mismo, ¿no? Primero verificar que es conservativo, allá la función phi, y ahora adicional que se hace, que se usa el teorema fundamental de la integral de línea. Es realmente lo nuevo. Lo mismo en estos ejercicios del 22 en adelante, 22 al 26, es lo que se va a hacer. Calcula la función potencial phi en caso de ser conservativo y luego simplemente se utiliza la función potencial junto con el teorema fundamental para poder hallar esa integral de línea. A ver, acá hay algunos ejercicios que puede que sean sencillos para hacer estas cuentas, pero hay otros que podríamos encontrar por ahí de camino que sí que se pueden complicar. Entonces yo les aconsejo que ustedes traten de ver más o menos el tipo de ejercicios que aparecen en el texto y traten de resolverlos, a ver por ahí cuál les puede generar más dudas, más inquietudes. Y bueno, en clase podemos ir haciendo preguntas. Recuerden que de clase nos quedan solamente esta y la próxima semana, porque el semestre como tal acaba el 24 de julio, es decir, el próximo viernes ya se acaban las clases y tenemos el examen final. Bien, entonces vamos a ir estudiando bastante con respecto a eso. Y bueno, entramos a teorema de Green. A ver, en teorema de Green hay algunos conceptos que vamos a necesitar estudiar y estudiar bastante bien. Con respecto a lo que vamos a hacer en el resto del tiempo, a ver, vamos a estudiar teorema de Green, realmente no es muy extenso. Teorema de Green en funciones simplemente conexas y múltiplemente conexas. Vamos a estudiar superficies paramétricas y áreas de superficies parametrizadas. A ver, por acá es donde empiezan a salir unas superficies bien interesantes. A ver, ¿por qué? Estas superficies que aparecen aquí, voy a hacer unos comentarios, no se preocupen por ahora por esto. Si ustedes ven estas superficies que aparecen acá, son superficies que actúan en términos de dos parámetros. Pero esto es la forma de parametrizar, a ver, acá dice la figura 15.5.2. Esto es una helicoidal, es esto, es como, a ver, esto es la parte A o la parte B, la parte A. Es como esto que está aquí, parece como la caparación de un caracol, ¿no? Eso se parametriza a partir de dos variables. Acá pues las superficies paramétricas que vamos a utilizar en general, vamos a dar las parametrizaciones, vamos a tratar de parametrizarlos y algunas de ellas serán nuevamente, como ven ustedes aquí, serán tal vez por coordenadas polares,
¿cierto? Tal vez vamos a hacer algunas parametrizaciones por polares, hacer cuentas. Entonces ahí vamos a tener que estudiar un poco sobre superficies paramétricas y lo importante, bueno, lo más importante de esta parte, entre otras cosas, es calcular el área de superficie, y esto nos prepara para la siguiente sección, que es la integral de superficie. Acá da un paso más adelante, porque nosotros hasta el momento que con respecto a integrales, como ya hemos esquematizado, hemos hecho integrales con respecto a que a un intervalo, ¿cierto? A B, cuando en el examen pasado estábamos hablando de integrales dobles e integrales triples, y esas integrales dobles e integrales triples básicamente se convertían en ¿qué? En hacer una partición de una región, haciendo una partición de una región o haciendo la partición de ¿qué? De un sólido, ¿cierto? Y acá extrayendo unos blocos en ese sólido. En este nuevo capítulo lo que estamos haciendo es una integral de línea. Es decir, ahora lo que vamos a particionar, ¿qué es? Es una curva definida entre dos puntos y ahí es donde estamos haciendo la partición. En esta nueva sección, lo que vamos a hacer es una partición, pero sobre la superficie. Sobre la superficie. Y eso nos va a permitir definir lo que es la integral de superficie, que se define así, pero por supuesto hay formas alternas de calcular esa integral de superficie. Y bueno, eso va a permitir resolver algunos problemas bien interesantes. Acá cuando lleguemos a esta parte vamos a ver nuevamente que tenemos que trabajar nuevamente con integrales dobles. Y bueno, todo esto con respecto también a la integral de superficie nos permite hablar un poco del rotacional y la divergencia. Esta parte no es muy complicada, pero lo más importante de todo esto que nos ayuda a preparar después del teorema de Green, lo que vamos a estar estudiando nos va a preparar para poder comprender el teorema de Stokes. El teorema de Stokes, acá precisamente una forma alterna de ese teorema de Stokes es esta integral doble del rotacional de f, producto punto ese vector normal con respecto al de S. Todo eso nos va a preparar para poder estudiar este teorema de Stokes y poder calcular esta integral de línea. Observen que acá ya la integral de línea tiene una forma diferente. Tiene una forma diferente, ¿cierto? Esa integral de línea tiene ahí ya un circulito, ya vamos a ver qué es eso. Quiere decir con respecto a una curva cerrada orientada positivamente, y esto nos va a permitir resolver problemas, el teorema de Stokes, que de otra forma serían problemas bastante complicados. Y vamos a finalizar con el teorema de la divergencia. Vamos a terminar con el teorema de la divergencia. Entonces, tenemos acá un camino por delante. Yo realmente les aconsejo, muchachos, que ustedes vayan leyendo y vayan estudiando mucho, porque en esta parte hay definiciones que son nuevas. Hasta el momento nosotros el recorrido que habíamos hecho en el cálculo multivariable, de alguna u otra manera tenía una similitud con lo que se hizo en cálculo 1 y en cálculo 2, ¿cierto? Al principio empezamos a hablar de funciones, gráficas, derivadas parciales, límites, continuidad. Todo esto tenía algo que lo precedía y lo precedía ya desde el curso de cálculo 1. Luego empezamos a hablar de integrales, bueno, de optimización con funciones multivariables. Luego empezamos a hablar de ¿qué? De integrales múltiples, que también de alguna manera se relacionaba mucho con las integrales que se estudiaban en el curso de cálculo 2. Pero acá hay muchas definiciones que son nuevas y que de alguna manera ustedes necesitan estar leyendo, necesitan estar repasando. Entonces, algunas secciones pueden ir un poco rápidas y precisamente van a ir rápidas porque no hay muchos detalles que tomar allí, pero hay otras que sí me interesan un poco más, como el teorema de Green. Entonces, a ver, yo creo que hoy vamos a estudiar teorema de Green, al menos en regiones simplemente conexas.
y luego vamos a hablar del teorema de Green en funciones múltiplemente conexas. Mañana vamos a ver superficies parametrizadas y tal vez definamos de una vez el área de superficie y trabajemos algunos problemas de área de superficie y para la próxima semana nos queda el resto del capítulo. ¿Sí? Nos quedará ese resto del capítulo con respecto a eso, a ese rotacional y divergencia, al teorema de Stokes, teorema de la divergencia. Bien, entonces estar ahí muy atentos, más o menos ya tenemos un panorama de lo que vamos a estudiar. Entonces, quiero que se pongan también un poco con la sintonía de lo que viene de cara al final del curso. A ver, acá con respecto al teorema de Green necesitamos definir algo más. Y es la orientación de una curva. La orientación de una curva. Resulta que tenemos una región, si tenemos nosotros una región R, y cuando nosotros recorremos, acá pues un ejemplo que pone, o bueno, una forma de recordarlo fácilmente, que se establece en el texto, es, suponga que usted está caminando por la frontera de la región. Está caminando por la frontera de la región, manteniendo su brazo izquierdo estirado, así como aparece el muñequito de la gráfica. Si su mano izquierda todo el tiempo apunta hacia adentro de la región, decimos que es una curva que está orientada positivamente. Bien, está orientada positivamente. Si cuando usted está recorriendo la curva con su mano izquierda extendida, por ejemplo, si yo recorro esta curva en esta dirección, observe, si yo dibujo ahí el muñequito, la mano izquierda, ¿cierto? Y va mirando hacia dónde, hacia afuera. Entonces, esta será recorrer la curva en orientación negativa. De momento, nosotros la orientación de una curva la habíamos dicho que una curva estaba orientada positivamente, o la orientación de una curva que no era cerrada, si ustedes recuerdan, ¿cómo se orientaba una curva que no era cerrada? Si, por ejemplo, teníamos una curva parametrizada de manera que acá el parámetro valía 0 y acá el parámetro valía un T1 mayor que 0, entonces la orientación era esta, es decir, en los valores crecientes del parámetro. Pero cuando la curva es cerrada, ya lo habíamos dicho, que si yo, por ejemplo, tomo este camino, ¿cierto? Tomo este camino que va de A hacia B, llego a este punto, es decir, parto de este punto A y llego al mismo punto que será mi punto final B. Pero no es la única forma de ir de A a B, porque puedo irme ahora por la otra dirección. En cambio, si tengo una curva que no es cerrada, desde A hasta B, a través de la curva tengo solamente un camino. Bien, ese es el problema con las curvas cerradas. Por eso, la curva cerrada se orienta siguiendo esas indicaciones. Si cuando yo me voy moviendo a lo largo de la curva, la mano izquierda se mantiene apuntando hacia adentro de la región que encierra la curva, entonces decimos que la curva está orientada positivamente. Si apunta hacia afuera, decimos que está orientada negativamente. ¿Bien? Está orientada negativamente. ¿Y esto para qué? Para poder enunciar nuestro teorema de Green. ¿Qué dice el teorema de Green? Suponga que C es una curva cerrada, simple, suave por partes. A ver, vamos a recordar algunas cosas acá. Que la curva sea cerrada quiere decir que el punto inicial y el final son el mismo. ¿Qué quiere decir que la curva sea simple? ¿Recuerdan qué quiere decir que la curva sea simple, muchachos? Que la curva sea simple quiere decir que no tiene autointersecciones, ¿cierto? Por ejemplo, algo de este estilo no será una curva simple, ¿sí? Esto no sería una curva simple. O algo simplemente así no sería una curva simple, no necesita ser cerrada. Pero bueno, acá tenemos un ejemplo de una curva cerrada que no es simple y de una curva que no es cerrada y que no es simple. Entonces necesitamos que la curva sea cerrada, que sea simple,
que no tenga autointersecciones, ¿cierto? Que sea suave por partes y con orientación positiva, que limite una región simplemente connexa. ¿Recuerdan que es una región simplemente connexa? Que no tiene huecos, ¿sí? No tiene huecos. Necesitamos todas esas condiciones para la curva y para la región que encierra. La curva debe ser cerrada, simple, suave por partes, con orientación positiva y limitando una región que sea simplemente connexa. Si las funciones P, Q y las derivadas parciales son continuas sobre la región R, entonces, ¿qué podemos concluir? O bueno, lo que concluye el teorema de Green es que esta integral de línea se convierte en la integral doble ¿de quién? De la derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y y acá con respecto a un diferencial de área. Obviamente ese diferencial de área se delimita dependiendo si la región es tipo 1 o tipo 2. Esto nos permite encontrar integrales de línea y acá pues claro, si tengan en cuenta que el teorema de Green no se va a utilizar para cuando los campos vectoriales sean conservativos. ¿Por qué? Porque si el campo vectorial es conservativo, entonces es independiente de la trayectoria. Y si es independiente de la trayectoria, esta integral de línea da 0 para cualquier trayectoria que sea cerrada, ¿cierto? Cualquier trayectoria que sea cerrada. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá vamos a usar el teorema de Green realmente para atacar muchas de esas integrales de línea que no son correspondientes a campos conservativos, es decir, que esas integrales de línea no son independientes de la trayectoria y muchas de ellas pueden llegar a ser complicadas de trabajar precisamente por cómo vienen siendo las funciones y cómo es la parametrización de la curva. Eso ayuda a que las cuentas sean muchísimo más fáciles. Vamos a ver algún ejemplo por acá. A ver, miremos por ejemplo esta integral. Esta integral de... bueno, antes de esto, lo que les decía con respecto a la notación, esta notación que está aquí. Esta notación que está acá, observe que ahora vamos a escribir simplemente, o sea, cuando se escribe la integral así, de esta manera, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que la integral es con respecto a una curva cerrada. Lo que es usual es que la curva tenga orientación positiva, ¿bien? Que tenga orientación positiva cuando se escribe así. A ver, veamos por acá de decir eso. Bueno, tenemos por acá. Refuerza la notación de la integración a lo largo de una curva cerrada C con orientación positiva. Con orientación positiva. A ver, en algunos textos, no sé si ustedes alcanzan a ver aquí esto, pero en algunos textos, cuando la curva tiene orientación positiva, le hacen algo así y le ponen acá una flecha. Acá se alcanza a ver un poquito esta flecha. A ver que tal vez exageré un poquito en esto. Acá se le pone una flecha que indica que la orientación es de esta manera. Por lo tanto, la orientación será positiva. En este texto, en este que estamos estudiando nosotros, cuando la orientación sea positiva, simplemente se escribe así. Es decir, una curva, si la curva es cerrada y está orientada positivamente, la integral de línea se escribe con una bolita ahí en la mitad de la integral. Bien, eso es lo que quiere decir esa bolita. Que la curva es cerrada y que tiene orientación positiva. Es lo que quiere decir. Si la curva llega a no ser cerrada, pues ya no se escribe así, se escribe como se escribía normalmente. O si la orientación no es positiva, igual se escribe como se escribía anteriormente. ¿Bien? O en algunos textos, cuando la orientación es negativa, simplemente lo que hacen, a ver, lo voy a poner aquí con azul, es que la flecha la ponen en el otro sentido. ¿Bien? Ponen la flecha en el otro sentido. Y eso quiere decir que la orientación es negativa. Pero para cuestiones de este texto, de este libro, simplemente se le pone una bolita. Es decir, aquí cuando pide calcular esta integral
esta integral de línea, observe que tiene la bolita, entonces de una vez me está diciendo que la orientación debe ser como positiva. Debe ser orientación positiva y que la curva es cerrada. Entonces vamos a calcular acá esta integral de línea y tenemos la integral de x cuadrado menos y cuadrado más y, 2y menos x por dy. Donde c es la frontera de la región limitada por estas curvas que están acá, x cuadrado y x al cubo. A ver, esta integral de línea tal vez no sea difícil de calcular con lo que hemos venido trabajando nosotros, porque por ejemplo yo podría separar esto en dos curvas, una C1 y una C2. A lo largo de esta curva C1, ¿cómo se caracteriza? Se caracteriza porque y es igual a x al cubo y x varía de 0 a 1. Es decir, podría hacer eso con una parametrización natural y simplemente acá donde está el de y, observe esa integral, ¿cómo la podríamos calcular? Sería la integral de x al cuadrado menos y al cuadrado, pero y es x al cubo, es decir, queda x a la 6, ¿cierto? Por el de x más 2y, es decir, 2x al cubo, menos x por el de y, ¿cierto? ¿Quién es el de y? Bueno, acá tenemos el de x. ¿Quién es el de y? El de y va a ser 3x al cuadrado de x. Todo evaluado entre 0 y 1. Podemos calcular así esa integral de línea, ¿bien? Podríamos calcularla así. Pero la idea es que veamos que, bueno, acá vamos a tener que hacer varias cuentas y eso solamente es la integral con respecto a C1. Ahora hay que hacer la integral con respecto a C2, ¿cierto? Es decir, esto más la integral de 1 a 0, porque x varía de 1 a 0. Y bueno, hacemos aquí la cuenta. Ahora acá tengamos en cuenta que y es igual a x al cuadrado. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. En este caso se puede hacer con una integral de línea normal, pero miren qué pasa cuando yo utilizo el teorema de Green. Resulta que esto que está acá, miren la región. La curva, esta curva que encierra la región es una curva que es una curva cerrada, simple, suave por partes, orientada positivamente, ¿cierto? Que delimita una región que es simplemente conexa, es decir, que no tiene huecos, y además vamos a verificar que, bueno, que se cumple en las demás condiciones del teorema de Green, la función P, que es esta de aquí, la función Q, que es esta de acá, y estas funciones que son las derivadas parciales, son continuas a lo largo de esta región. De hecho, si ustedes miran x al cuadrado menos y cuadrado, ¿dónde es continua? En todo el plano cartesiano, al igual que 2y menos x, y al igual que menos 2y, y al igual que menos 1. Como son continuas, voilà, tenemos todas las condiciones del teorema de Green. Por lo tanto, lo aplicamos. Lo que dice el teorema de Green es que esta integral de línea es igual a la integral doble de la derivada parcial de Q menos la derivada parcial de P, ¿cierto? La derivada parcial de Q con respecto a X menos la derivada parcial de P con respecto a Y. Es decir, simplemente cambia por esto que está acá. Y observe, ahora debo ver cómo acotar la región. Resulta que esto lo puedo ver como una región tipo 1, ¿cierto? Es decir, X va a estar variando entre 0 y 1 y Y va a estar variando acotada inferiormente por x al cubo y superiormente por x al cuadrado. Entonces esta integral se convirtió ahora simplemente en esto. Esta integral de línea se convirtió en una integral doble y bastante sencilla. Que bueno, el resultado da esto que está acá. Observen cómo el teorema de Green está permitiendo simplificar estas cuentas y de hecho se simplifican bastante. Ahora no descartemos la posibilidad de que alguna integral que sea mucho más compleja de resolver con una integral de línea normal, el teorema de Green nos facilite mucho más las cuentas. A ver, vamos a ver entonces otro ejemplo. A ver, veamos aquí este otro ejemplo. Queremos calcular esta integral doble, ¿cierto? Donde C es esta circunferencia, es este círculo. Nuevamente identificamos las funciones P de X. A ver, vamos a ocultar esto acá un poquito y hacemos las cuentas acá arriba.
Identificamos nuestras funciones P de X. P de X, ¿quién es? Es esta función que está aquí. P de XY es X al cubo a la 5 más 3Y. ¿Quién es la derivada parcial de P con respecto a Y? Esto es 5X a la 4, ¿cierto? Ah, perdón, con respecto a Y. Con respecto a Y simplemente es 3. ¿Quién es mi función Q? Mi función Q de XY. Q de XY es 2X menos, ojo a lo que está acá, E a la Y al cubo. ¿Cuál es la derivada parcial de esto con respecto a X? Derivada parcial de Q con respecto a X. ¿Quién es? Simplemente es 2. Es decir, que esa integral, tengan en cuenta que la curva es esta circunferencia, por lo tanto, tanto P como Q como estas dos derivadas parciales son continuas sobre la región. Como son continuas, la región es una región simplemente conexa, la frontera es una curva simple, es cerrada y es suave por partes, se cumplen todas las condiciones del teorema de Green. Por lo tanto, ¿qué dice el teorema de Green? Que esta integral doble que aparece acá, y tengan en cuenta, por ejemplo, lo que está apareciendo acá. Miren, si por ejemplo yo quiero hacer esto por integral de línea, necesitaría sustituir y. Es decir, e elevado a la y, que sería algo en términos de x, al cubo. Y luego tendría que integrar eso, ¿no? Esto ya nos muestra un problema que al resolverse por integral de línea normal, es un problema muy difícil. Un problema realmente extenso y difícil. Entonces, ¿qué dice el teorema de Green? Que esta integral de línea es igual a ¿qué? A la integral doble sobre la región, que es esta circunferencia, ¿cierto? ¿De quién? De derivada parcial de Q menos la derivada parcial de P. Derivada parcial de Q con respecto a X menos derivada parcial de P con respecto a Y por el diferencial de área. Es decir, observe, esto que está acá me está dando simplemente la integral doble sobre R de A. Es decir, esto es el área de la circunferencia. Y ya está. Ahora lo que necesito es calcular esa área, esa cantidad de área. Puedo hacerlo con una integral doble o simplemente como es el área, calculo el área de esa circunferencia. Observen, acá tengo que es una circunferencia con centro 1,5, pero no es lo que me interesa es que el radio es ¿cuánto? El radio es 2. Es decir, ¿cuál es el área de una circunferencia de radio 2? Esto es 4pi, ¿cierto? Porque es pi por el radio al cuadrado. Entonces esta integral doble va a dar 4pi y es lo que va a dar esta integral de línea. Vean cómo se está reduciendo la complejidad del problema. No sé si lo alcanzan a dimensionar, pero se reduce enormemente la complejidad de este problema. Calcular esta integral de línea que va a tomar un trabajo bastante extenso, se convierte simplemente en calcular el área de una circunferencia. A ver, acá yo no les voy a pedir, por ejemplo, si tenemos un problema de este estilo, y esto se convierte simplemente en el área de la figura, y usted puede calcular el área de otra manera, calcule el área. Lo único que le pido es que concluya que eso es el área. Bien, a ver, miremos las cuentas acá. Precisamente acá hacen esto de aquí. A ver, no sé por qué. A ver, esperen, nosotros qué cuentas hicimos acá. Porque no recuerdo, nos está dando un signo negativo. A ver, aquí. No sé por qué puse 2 menos 1. Si es menos 3. Es por esto. La derivada parcial de P con respecto a Y es 3. Vamos a escribirlo con rojo. Entonces acá queda menos esto y queda menos el área. Ahora sí. Entonces, veamos cómo lo hacen acá precisamente en el texto. Acá en el texto, como les digo, garantizan las condiciones del teorema de Green y luego simplemente utilizan el teorema de Green diciendo que esta integral de línea es esta integral doble
que va a ser menos la integral doble del diferencial de área. Es decir, es el área menos el área de la región. Y acá observen que no se ponen a hallar el área usando integral doble, ni siquiera. Simplemente dicen el área de ese círculo es 4pi y ya está. Eso es menos 4pi entonces. Bien. Bueno, ahí seguimos viendo ejemplos. Seguimos viendo ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos esta función f. Esta función f, este campo vectorial. Y bueno, vamos a ver cuánto da esta integral de línea. A ver, primero que nada, vamos a ver si se cumplen las condiciones del teorema de Green. Cuando nosotros calculamos la derivada parcial de p con respecto a y, ¿cuánto da? ¿Cuánto da derivada parcial de p con respecto a y? Con respecto a y nos da menos 16, ¿cierto? Derivada parcial de q con respecto a x. Derivada parcial de q con respecto a x, ¿cuánto da? A ver, con respecto a x, esto simplemente queda 6x. x. Es decir, observen la región. Miren la región que está aquí. Esta región está acotada por una curva. De hecho, es la unión de 3 curvas. Pero está limitada por una curva que es simple, no tiene autointersecciones, ¿cierto? Que es cerrada, que es suave por partes. Y además la región, bueno, está orientada positivamente y además la región es simplemente conexa, es decir, que no tiene huecos. Si ustedes observan las funciones P, Q y las derivadas parciales, todas esas funciones son continuas sobre esa región. ¿Sí? Son continuas. Acá tenemos 16y, es continua en todo el plano, seno de x cuadrado es continuo en todo el plano, una exponencial y bueno, una polinomial de grado 2. Conclusión, se cumplen las condiciones del teorema de Green. Por lo tanto, esta integral de línea va a ser la integral doble ¿de quién? Sobre la región R, ¿de quién? Derivada parcial de Q, 6x, menos la derivada parcial de Y, es decir, queda más 16 y esto por el diferencial de área. Así se reduce este problema. Se simplifica bastante. Ahora lo único que hay que calcular es esta integral doble. Sí, hay que calcular esta integral doble. Que por ejemplo yo podría esta integral doble si quiero ponerle coordenadas polares. ¿Sí? Es decir, ahora mi problema se convirtió en calcular esta integral doble. Como la calcule, es decisión mía. Si quiero hacerlo en coordenadas rectangulares, muy bien. O si quiero hacerlo en coordenadas polares, también. En coordenadas polares, el teta iría ¿de quién? Observe, acá tengo y igual a x, por lo tanto el teta es pi cuartos. Acá tenemos y igual a menos x. Acá también hay un ángulo de pi cuartos, es decir, teta va de dónde a dónde. Teta va de pi cuartos, ¿hasta dónde? 3 pi cuartos, profe. Sí, señor, hasta 3 pi cuartos. Y el radio, el r, irá de dónde a dónde. Va de 0 a 1, ¿cierto? Observe que es un arco de circunferencia de centro en el origen y radio 1. Y ahora simplemente calculo esta integral doble. ¿Quién es? Es la integral de quién. Observe, 6x queda 6 y x ¿quién es? Es r coseno de teta más 16. Todo esto multiplicado por el jacobiano que es r, ¿cierto? Por el jacobiano que es r y acá por dr de teta. Es decir, esto va a ir de 0 a 1 y de pi cuartos a 3 pi cuartos. Y con eso se simplifica mi problema de calcular esta integral de línea, porque observen por acá, por ejemplo, no sé ustedes cómo hacen, pero no se puede calcular la integral de seno de x al cuadrado. Eso no tiene primitiva, integrando con respecto a x. No tiene primitiva, ¿cierto? Entonces, esta directamente no se puede calcular. ¿Bien? No se puede calcular. Lo mismo que la que teníamos hace un rato, esta de e a la y al cubo. Si yo quiero integrar esto con respecto a y, por ejemplo, no tiene primitiva, no tiene. Entonces, ahí hay problemas que directamente no se pueden resolver, pero con teorema de Green se simplifica todo ese problema. Ya no necesito preguntarme eso, preocuparme por eso, sino ahora calcular
una integral doble. A ver, vamos a ver cómo lo plantean en el texto. No sé si lo plantean con polares. Ah, bueno, acá está, sí, precisamente lo plantean igual, lo plantean con polares, de pi cuartos a 3 pi cuartos, de 0 a 1, y bueno, esto que está acá, hacen las cuentas y ahí está, 4 pi. Bien, eso es lo que permite hacer el teorema de Green, calcular, cambiar básicamente una integral de línea por una integral doble. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, con lo que son las condiciones del teorema de Green, porque en algunos casos puede ser que no se cumplan esas condiciones y tal vez uno se va directamente y encuentra resultados extraños. Se encuentra con unos resultados que pueden ser bastante extraños, pero es precisamente ¿por qué? Precisamente porque no se garantizan las condiciones del teorema de Green. ¿Bien? Entonces, tener cuidado con eso. Bueno, algunos comentarios finales con respecto a lo que vamos a hacer mañana. Esto es teorema de Green en funciones simplemente conexas. Mañana vamos a empezar estudiando teorema de Green en funciones, en regiones múltiplemente conexas. Bien, eso vamos a trabajar mañana, teorema de Green en regiones múltiplemente conexas. Con eso terminamos esta sección y empezamos con superficies paramétricas y tal vez alcancemos a hacer algo de área de superficie. Entonces vayan haciendo ejercicios, vayan repasando, vayan adelantándose un poco. Yo creo que al menos vayan haciendo un resumen de lo que hacemos en clase, y algo que yo les aconsejo, muchachos, es que toda esta parte de la terminología, los teoremas, las definiciones, vayan haciendo un resumen de eso, ¿sí? Y sería bueno que lo hicieran desde ahora para que no cuando ya llegue la semana de exámenes ustedes quieran hacer ese resumen, de pronto por ahí tienen exámenes de otras materias y pues se van a ver un poco acosados con eso. ¿Bien?